amante de la historia y la religión? Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres. Diez de la mañana con 35 minutos en nuestro magazine Al ritmo de la mañana. Y como cada lunes a esta hora, estamos ya en nuestro espacio Conexión Directa con el Padre Severiano de Cáceres Anaya. El Padre Severiano recordándonos la historia, haciéndonos un recuento de ese proceso de lo que ha tenido esta parte del Perú. Padre Severiano, ¿cómo está? Buenos días aquí en Perú. Buenos días, Jaime. Aquí estamos como siempre y con un tema interesante que nace porque nosotros no seguimos, sino estamos atentos a los que nos siguen en Radio Santa Mónica, y algunos han preguntado por internet también, por correo electrónico, y espero que hoy estén atentos a este programa que tenemos, porque vamos a hablar de este Francisco Tantahuatay, cacique de Bambamarca y residente en Chota, que aparece en en varios siglos distintos. ¿Y por qué? Se preguntaba, vamos a ver, si en 1535 ya estaba Francisco, ¿y por qué en 1657 también? ¿Ha durado más que Matusalén? ¿No? Y esos amigos oyentes de Radio Santa Mónica que están muy atentos al programa, Jaime, a ti te hacen llegar sus inquietudes, y nosotros ahora pues damos luces, claridad. ¿Por qué sucede todo esto? Hay un motivo, hay un porqué y un para qué, y es lo que vamos a hablar. No vamos a seguir adelante, sino cualquier duda, cualquier cosa que un oyente diga, pero esto, explíquemelo. Y es lo que debe hacer siempre un alumno con su profesor, o en una conferencia que nos vemos que está confundido. Mire, por favor, yo tengo siempre entendido, he leído, siempre me han dicho que Chota era de 1552, que Fray Juan Ramírez. No, eso es un apócrifo. Eso lo dice para salir de paso, pero no es la verdad histórica. Y ahora te damos la verdad histórica. Claro, es decir, sí. esta fecha de 1552 ya pasó a la historia. Pasó a la historia, pues fue una tesis doctoral que se inventaron un acta de fundación a una persona que ni siquiera había estado en Chota, había estado en Huambo, sí, y en Cutervo, y en Tomoche y en Santa Cruz. Toda esa zona la misionó Fray Juan Ramírez, y ya 1560, pero allá antes, entre 1540, hemos dicho 1548, ya existía Chota. Bien, ahora... Ya existía Chota, por supuesto, sí. Y ya con españoles y con sus calles, etcétera, etcétera. Sí, bien. Jaime, dime. Ahora háganos entender, pues, ¿quién es Francisco Tantahuatay? Un cacique, dice Bambamarca, pero pues, residía en Chota. ¿Quién era ese Francisco? Es decir, porque Chota, hemos dicho que Chota era una parte muy importante de la provincia de Cajamarca. Vamos, siempre estoy incitando. ¿Por qué Chota es tan importante? Había una gran población. Había un gran señor de Chota que está a media horita ahí del pueblo, nada más. Ahí están sus restos arqueológicos del gran señor de Chota y del culto al agua. Y hay cantidad de restos arqueológicos, más de 60, tiene un amigo mío, registrados alrededor de Chota, de la provincia de Chota, con su aparatito electrónico de detector de metales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, era una zona importantísima para Bambamarca, porque ahí estaba el límite con la provincia de Huambos. Pues bien, este era el lugar de la Huaranga de Bambamarca más importante. Entonces, ¿el cacique dónde vive? En la Huaranga más importante. No vive en Todos los Santos de Yaucán,
Pero no existía Chota como todos los santos. Efectivamente, existía todos los santos de Yaucán. Pero cuando las reducciones, no la fundación. Una cosa es reducción y otra es fundación. También la gente confunde. No, Chota fue fundada ya mucho más tarde, 1600, no sé cuántos, dicen algunos, porque las reducciones de no sé quién y no sé cuál. Bueno, las reducciones pueden acontecer cuando quieran, pero precisamente el pueblo donde se reducen es Chota, porque Chota es el pueblo más importante, no es Yaucán. Efectivamente, es todos los santos de Yaucán y después le ponen todos los santos de Chota. Pero todo el mundo, el pueblo de Yaucán se reduce a la población de Chota, que es la más importante. Bien, y vamos con el cacique de Bambarca, de la Guaranga de Bambarca, que reside en Chota. Los hijos, muy importante. ¿Te acuerdas que te dije cuando me hiciste esa pregunta? Dice, los hijos suceden a los padres en el cacicazgo, igual que los reyes, o sea, los hijos suceden a los reyes. El cacicazgo, el imperio incaico, el cacicazgo viene, era como un rey. Traducidos aquí a otros, por ejemplo, a comprensiones europeas, era el emperador también, ¿no? Pero era un rey. Bien, pues aparecen, entre otras fechas, este cacique de Tantahuatay en el Compendio Histórico de Chota. Este libro que escribí hace ya el 22, creo que estuvimos haciendo la presentación en Chota, que ahí habla todo esto. Lo que hacemos nosotros es resumir y darle en pastillitas a los oyentes de Radio Santa Mónica. Pues ahí, y este buen oyente seguramente tiene el libro y dice, bueno, aparece en 1535. Y yo le voy a decir dónde aparece más. 1566, 1625 y 1157. Y ¿por qué aparece? ¿Es el mismo? No, señor. Descendiente que lleva el mismo nombre, supuesto apellido. Lo mismo que ahora, pues los padres, no, yo quiero que lleve el nombre, y ahí la pelea de la mamá y el papá, no, es que yo quiero que lleve mi nombre porque es mi hijo, ya, no, pues vamos a ponerle Jaime. Ajá, la otra dice, no, vamos a ponerle... Bueno, ahí sí hay ciertas peleas. Pues en esa época, como se sucede, el cacique era el más importante de la población y, por supuesto, de la familia. En la época colonial del Perú, el cargo de cacique, aunque inicialmente hereditario, siempre fue hereditario en el imperio incaico, era siempre en este tema. La sucesión podía también a veces pasar al hijo mayor, pero también podía ser elegido por la comunidad e incluso designado por la administración colonial. Hay de todo. Pero lo que más impera, y los que después las leyes ya que impone España, es que sea hereditario, que no sea de hijos del hijo mayor a otro hijo menor, o que sea a otra persona que no tenga un parentesco muy cercano. Entonces, en lo que respecta a las figuras autoridad nativa, señalamos que a partir de la década de 1570, las reformas toledanas buscaron imponer una pauta sucesoria vertical, basada en la legitimidad y en la primogenitura, padre, hijo mayor, Y en este sentido surge interrogante sobre la coexistencia de prácticas sucesorias. No solamente esta, también el Perú era muy grande y es muy grande, pero es muy grande, era siempre y ha sido siempre. En este sentido surge interrogante, sigo diciendo, sobre la coexistencia de prácticas sucesorias, toda vez que el registro documental revela, es decir, qué está escrito, qué hay en los archivos, que es lo fundamental por lo que se escribe ahora la historia. Hay pautas adélficas. ¿Qué es adelfo? Es una palabra griega que se traduce hermano o hermana, o sea que pasa la pauta adélfica. Y sobre todo es en el sur andino y también en la zona nuestra, en el norte. Esto acontece hasta 1630 y más adelante sigue aconteciendo estas prácticas, ¿no? Según la relación, ¿en qué nos basamos? De documentos, de origen, descendencia política
sí, y gobierno de los incas, en la cronista de Hernando de Santillán, hablamos de documentos de 1573, acerca de esto, dice el cronista, también hay alguna variedad, porque otros dicen que a estos señores principales y curacas de pachacas o guarangas le suceden sus hermanos, al que de ellos, era más bastante para mandar. Y esto, aunque dejase hijos. Y después de muerto el hermano lo sucederían los hijos del primer hermano, difunto, y a este sus hermanos, y que por esta orden iba la sucesión. Y al presente se hace de esta manera. Y esto parece ser así por muchas probanzas. Estoy leyendo un documento antiguo, del castellano antiguo, de la época de 1500. Un poco para que la gente lo entienda, a veces pongo palabras castellanas más conocidas ahora, ¿no? En informaciones que de ello se han visto en la audiencia. Pero toda debe ser verdad, porque aunque, como dicho es, el Señor escogía en vida, el señor cacique, el que le parecía más bastante, o sea, el mejor, siempre escogía uno de sus hermanos, o el otro, por el consiguiente, escogía entre los hijos del hermano de quien había heredado el señorío. Y así parece, y se ve que la sucesión de estos señores y cacicazgos, y cuando los dichos señores morían, al sucesor que dejaban, encomendaban su herencia e hijos. Bien, esa es una forma de la sucesión. Pero las leyes de Indias, y ahora hablo de un documento muy importante, las leyes de India, en lo referente a los caciques, en las sucesiones, subraya que en esto no se haga novedad y virreyes, audiencias y gobernantes no tengan arbitro en quitarlos a unos y darlos a otros, dejando la sucesión al antiguo derecho y costumbre. El documento, y lo leo tal y como está, antiguo, de 1614, después corregido también por otro rey, estamos hablando de Felipe III, etcétera, etcétera, y antes de Carlos I. Dice así una de las leyes que se llama que se guarde la costumbre en la sucesión de los cacicazgos. Desde el descubrimiento de las Indias se ha estado en posesión y costumbre que en los cacicazgos sucedan los hijos a los padres. Esta es la ley que impone el rey de España después de la conquista. Y así era antes con los incas, Pero hubo, ya te digo, que también a veces era del hermano mayor al hermano pequeño o a otro hermano, ¿no? Pero el rey recalca ahora, y es lo que acontece en el cacicazgo de la guaranga de Bambamarca. Mandamos que en esto no se haga novedad y los virreyes, audiencias y gobernadores no tengan arbitrio en quitarlos a unos y darlos a otros, dejando la sucesión al antiguo derecho y costumbre. Es decir, que el cacicazgo del padre le sucede cuando él crea conveniente, que es mayor o fallezca, al hermano mayor. Y por eso, ¿qué ocurre? Francisco Tantahuatay, decimos, en tiempo de los incas, 1635, es cuando recién le entrega toda esta zona de territorio a Melchor Verdugo, que hemos estado hablando, que es fundamental para comprender la fundación de Chota, ¿no? A esta propiedad de la provincia de Bambamarca, 1635, también 1566, también 1625, también 1657, descendiente de padre. Y siempre Francisco de Tantahuatay, pero no el mismo. El 35 está el padre, el 66 está el hijo, el 1625 ya está el hijo, pero del hermano mayor. Y el 57 está el hijo del tercer cacique en sucesión. Y por eso, sí. Bien, pues esta es la cronología. Idea. Y ahora sí. La cronología. Y ahora sí vamos a ir cacique por cacique. Ya, o sea, Francisco Tantahuatay 1, Francisco Tantahuatay 2, de fecha distinta,
etcétera, etcétera. Ya, ¿no? bien, para hablar de estos caciques, pues porque entendemos que esta identificación de los procesos formativos de los primeros habitantes por esta parte, y que usted lo ha resumido con los nombres, pues, de hoy, de lo que estamos hablando, de este cacique, ¿no? De este cacique que nos Sí. habla, Francisco. Vamos a hablar, y esa cronología hoy nos corresponde hablar de este cacique de Bambamarca y que residía en Chota, pero todo un proceso, ¿no? De como herederos que se iban dejando, padre Severiano. Efectivamente, muy bien. Hablamos de la guaranga de Bambamarca. No crean ustedes que estamos hablando del pueblo de Bambamarca. Efectivamente, ahora el pueblo de Bambamarca está también en la zona de la guaranga de Bambamarca. Toda esa zona se ha llamado siempre Bambamarca, ¿no? Pero que el pueblo principal era el pueblo de Chota, que era donde residía el cacique, en este caso Francisco Tantahuatay, el primero. Bien. Pues vamos ahora por fechas, como tú bien has dicho, en las que aparece el cacique de Bambamarca, de la guaranga de Bambamarca, que reside en Chota con el mismo nombre y apellido por sucesión. Primera fecha, 1535, es decir, cuando Pizarro le entrega la encomienda de las guarangas de Cajamarca, 7 guarangas, a don Melchor Verdugo. Es decir, este primer cacique y estos primeros caciques, vamos a resumir y vamos a citar nada más algunas guarangas, no las 7, porque lo que nos conviene a nosotros es tratar la guaranga de Bambamarca, son los que existían cuando llegaron los españoles. Este señor Francisco Tantahuatay no lo pone Pizarro, este está ya ahí puesto por los incas y viene de muchos tiempo antes. Bien, pues entonces Pizarro le entrega la encomienda de las guarangas de Cajamarca a Melchor Verdugo. Y dice así, en el acta, que está en el archivo de General de Indias, en Justicia 1063, y que en la página del Compendio Histórico de Chota está en la página 504. Dice así el documento. Os deposito en la provincia de Caxamarca el cacique Colquecusma y otro que se llama Tantahuatay, y otro Guayuyua, señores de Bambamarca, y otros que se llama Pariatongo, señor de Pomamarca, y otro que se llama Carvasagas, señores de Tonda, y otro, y otro, y otro. Bueno, al que nos interesa a nosotros es al cacique que existía en esa época, Tantahuatay, Francisco Tantahuatay. Es decir, primer cacique antes de la llegada de los españoles y ya con los españoles, en la entrega de Pizarro de la encomienda de Caxamarca con las 7 guarangas, en la guaranga de Bambamarca, 1535, repetimos una vez más, el cacique se llama Francisco Tantahuatay. Seguimos. 31 años después de la entrega de la encomienda a Verdugo, 31 años después de que el cacique sea Francisco Tantahuatay, en 1566 resulta que en un documento de 1570 aparecen las pachacas de San Bartolomé de Tacabamba y todos los santos de Yaucán. Además, en la guaranga de Bambamarca, del cacique don Francisco Tantahuatay. Dice así este documento. En la visita de 1566, el doctor Cuenca nombra todos los santos de Yaucán, Santa Clara de Llanabamba y San Bartolomé de Tacabamba. Guaranga de Bambamarca, que es del cacique don Francisco Tantahuatay. Indios de la Pachaca de Ichocán, de la guaranga del Ayo del otro cacique, y que está en el pueblo de todos los santos de Yaucán. A don Francisco Tantahuatay, que por provisión del Real Gobierno le está hecha merced de 4 indios para la guarda de sus ganados y del común de la parcialidad de Ichán, y hoy parece que sus hijos
don Francisco Tantahuatay, y don Joan Gaspán Quispe enajenaron los tres con la estancia de San Marcos y Racabamba, con 1000 ovejas y 300 cabezas más el ganado. Están hablando de repartimientos, de hecho. Bueno, lo que nos interesa a nosotros de este documento, nuevamente, 31 años después, don Francisco Tantahuatay. Y también aparecen después sus hijos. En fin, que el año 30 después, 1566, ya sigue siendo cacique Francisco Tantahuatay, que es hijo de ese primer cacique que hemos citado de 1535. Sí, así. Bien, seguimos con los caciques. Ahora, 90 años después, hemos dicho primero 31 años. El primero 1535, segundo 1566. 90 años después del primer cacique, 90 años después de 1535, después de la entrega de la encomienda a Melchor Verdugo y 59 años de la visita del doctor Kuzma, es decir, de 1566, en este documento que cito, en el siguiente documento aparece don Francisco Tantahuatay, cacique del pueblo de Chota, en el partido de Caxamarca, año 1625. Por tanto, en una guaranga de Caxamarca que perteneció a Melchor Verdugo. Y el documento número 2, el de 1570, aparecen las pachacas, no guarangas, pachacas. Las guarangas están compuestas de pachacas, de 100 pachacas. Aparece la pachaca, varias pachacas, entre ellas San Bartolomé de Tacabamba, Todos los Santos de Yaucán. Además de la guaranga, ojo, ya esto es palabra mayor, esta es la capital, o sea, como la provincia, de Bamba Marca, el cacique es don Francisco Tantahuatay. No solamente domina la guaranga, sino las pachacas también son suyas, es toda o sea, está compuesta la guaranga de 100 pachacas, pues aquí están citando, y cito, guarangas que están junto a Chota, Santa Bartolomé de Tacabamba y Todos los Santos de Yaucán. Bien, hay que tener en cuenta que una guaranga es una entidad sociopolítica constituida por varias pachacas, Lo que alguna vez me preguntó una persona que era culta, yo pensé que era culta y le hablaba yo de pachacas y guarangas. ¿Y qué es una guaranga? Entonces, el término guaranga significa 1000. 1000. La pachaca son 100. Una pachaca está 100 familias y una guaranga 1000 familias. Es muy importante. O sea, guarangas, pachacas, que es de guarangas y pachacas. Como hoy hablar distrito, provincia, región. Eso es, muy bien, Jaime, lo has entendido perfectamente. La provincia de Chota son 19 distritos. Pero los distritos, cada distrito, el distrito por ejemplo, de Tacabamba, ya que es lo más cercanito ahí a Chota, o el distrito de Lajas, que está más cerca, tiene tantos caseríos. Así es. Y el caserío tiene tantos nombres que le dan ellos sectores. Eso es, muy bien, sectores, ¿ves? Eso está. Pues estaba ordenado igual. Damos otros nombres, pero es parecido, ¿no? Ambos términos fueron utilizados en la división decimal de la población del Tahuantinsuyo con fines tributarios. O sea, esto así los tenían dirigido, venía del tiempo de los incas con fines tributarios y los españoles lo aprovecharon, ¿no? Los conquistadores. Dentro de un esquema ideal, cada pachaca estaría compuesta por 100 tributarios, sobre todo, familias que tributan. El que no tributaba era una familia, pero vamos, no contaba porque no tributaba. Y cada guaranga comprendía 10 pachacas, no 100 pachacas. Sin embargo, esto no siempre fue así, no siempre era esa. Podemos afirmar, pues, que el pueblo de Chota estaría dentro de la guaranga de Bamba Marca. Siempre estamos en lo mismo, siempre estamos en lo mismo. Y por eso hablamos de don José, un documento de Castilla Altamirano, corregidor y justicia mayor de este partido de Caxamarca, por una carta que don Francisco Tantahuatay, cacique del pueblo de Chota,
con la noticia que los indios del pueblo de Chota habían matado a un español que venía de camino de cobrar impuestos. Uno de los crímenes primero grandes fue lo denunció el archivo. Y ahí estaba, y el que relata todo cómo sucedió el crimen, ¿quién fue? Don Francisco Tantaguatay, pero ya hijo 90 años después. O sea, este ya era nieto del primero que hemos citado, del de 1535. Hijo del Francisco Tantaguatay de 1566. Tengo aquí el documento de 1600, tal como está en el archivo de Indias, lo tengo aquí, y el escrito de cómo está aquí el nombre. O sea, esto es auténtico, esto es del archivo de Indias. No estamos hablando, inventando nada, sino nosotros siempre, como hace Santa Mónica, pues los documentos tienen que ser contrastados. Y creo que me olvidé enviarte estos documentos, porque ya te los enviaré, Claro, y como para que usted siga en ese, porque hay que entender que en la región norte del país siempre se han identificado dos tradiciones, ¿no, padre? La de la costa y de la sierra, sí. Para decir... Sí. Bien, sí, continúe. Efectivamente. Sí, bien, pues y después nos vamos ya a 122 años después de la entrega de la encomienda, 1535. 91 años después del visitador, 1566, y 58 años después del documento de Josep del Castilla Altamirano, corregidor y justicia mayor de este partido de Caxamarca, o sea, de la provincia de Caxamarca, 1657, tenemos el reparto de tierras a los indios del pueblo de Chota, que lo hizo Fray Francisco de Huerta Gutiérrez, 1657. Y dice así en el reparto que comienza él, es muy extenso este documento, ¿no? En el pueblo de Chota, y dice, el pueblo de Chota es cacique principal, porque había varios otros caciques, como había después alcalde 1, alcalde 2 y alcalde 3, con distinto poder, ¿no? El cacique principal, Francisco Tantaguatay. Y dice ahora, y Bernabé Tantasulca, alcalde ordinario. ¿Ves? Ya tenemos ahí una cosa, un documento de 1657 que está en el reparto, está en el archivo de India, que dijéramos, bueno, ¿y cuál es el alcalde? Para mí el primero conocido de Chota es Bernabé Tantasulca, o sea, Tantajulca, está escrito con X. Ya sabe que el castellano antiguo se escribía la J de ahora, se escribía X, en muchas, casi siempre. Tantasulca, es Tantajulca, alcalde ordinario. Entonces ya tenemos, mira, 1657, dos cosas importantes. Cacique, que era más que alcalde, ojo, el cacique es como el gobernador, el jefe, Francisco Tantaguatay. Y Bernabé Tantasulca, alcalde ordinario. Y los indios tributarios de Chota son nada más y nada menos que 296, o sea, 296 familias tributaban. Que estas 296 familias eran como pachacas. 200, podríamos decir que estos indios tributarios se le correspondería a 296 pachacas. O sea, tenían a su vez otros indios, otras familias que trabajaban para él, para su familia, pero que como no tributaban porque eran peones, o sea, no tenían tierras, no poseían nada, no tenían derecho a nada más que a trabajar, y para eso les pagaban y les daban de comer, etcétera, etcétera, pues le adjudicaban pues las tierras del valle de Sigugán y Marcobamba, pueblos y guarangas reducidos en el pueblo de Chota en 1657. Una cosa es quién es el principal y dónde se fundó el pueblo de Chota, que para mí fue el primero. Y otras cosas son las reducciones. No, dicen algunos, no, porque ya existía eso, fue mucho más, no, Chota fue 1657. ¿Cómo que 1657? 1657 fueron la reducción de las guarangas, ojo, no me confundáis, hay que leer bien el castellano.
¿Y dónde se reduce? En el pueblo de Chota que siempre se dice en todos los documentos que yo estoy encontrando anteriores a 1650. Hablan del pueblo de Chota, no hablan de la Pachaca, ni hablan de la Guaranga, hablan de la Guaranga de Bambamarca, muy bien. En el pueblo de Chota, es decir, en la capital del imperio, que diría yo. Por eso yo contradigo a muchos autores muy bien, que tienen unos trabajos excelentes, entre ellos mi amigo, por ejemplo, que ya ha fallecido muy joven. Es un hermano de la señorita que trabajaba en Radio Santa Mónica, Jesús Carranza. Jesús Carranza, ese tiene un estudio precioso. Nos hemos pasado documentos los dos, pero hace muchísimos años, antes de fallecer. Él me ofreció documentos, yo le ofrecí documentos, nos poníamos de acuerdo, yo difería en algunos de él unas cosas, pero tiene documentos e investigaciones en el archivo, sobre todo él, porque hay también un archivo precioso de estos mismos documentos, a veces están repetidos en el archivo regional de Cajamarca, que ahí, por ejemplo, está el documento que yo te citaba cuando hablaba de la Virgen de 1600 y pico, no me acuerdo ahora el pico ese famoso, de que hablaban de que le habían contratado a un ebanista, a un artista de cajamarquino, para que haga el retablo de la Madre de Dios en la iglesia del pueblo de Chota. Estaba eso. Pues bien, de nuevo aquí les digo, 122 años después, un Francisco Tantaguata, heredero de todos esto desde el 1535, que ya sería un tataranieto del Francisco Tantaguata. Pero siempre, fíjate, conservaron ellos, es curioso, ¿no? El Francisco y como rey Felipe II, después se pone Juan Carlos I aquí en España, ¿no? Ahora se pone Felipe II. Yo no sé qué se pondrá su hija. Bien, bueno, pues va. Pero hereda, ¿por qué? Porque su padre es Felipe VI. Bien. Y el otro, ¿por qué hereda? Porque Juan Pablo I, que descienden de los Borbones anteriores, del rey XIII, el rey XIII, pues viene uno de otro, viene un rey que se pone un nombre, pero estos se ponían siempre, repito, el nombre de su padre y conservaban sobre todo la apellido. O sea que es una institución hermosísima la que tenemos en el pueblo de Chota y en la Guaranga de Bambamarca, a la cual pertenecemos todo ese territorio de Chota. El territorio de Chota, no de lo que es ahora, de Lajas un poquito más abajo, ya Cochabamba, toda esa zona, eso ya pertenecía a la provincia de los Huambos. Pero la zona, el centro neurálgico del final de la provincia de Cajamarca, donde los incas, antes que llegaran los españoles, lo tenían como pueblo importante y cacique esencial para que no les robaran territorio otras provincias y para que respetaran la riqueza que tenía esa parte de Chota. Por eso digo la importancia de Chota, que está en los restos arqueológicos, y por eso yo quiero que esos restos arqueológicos se pongan en valor y que se haga un gran proyecto. Por eso le corresponde a las autoridades competentes, al ayuntamiento, al departamento, a Cajamarca, a la autonomía, que recibe ahí el nombre de, donde estoy yo, entre autonomía que hay acá, en Cajamarca, es el gobernador, ¿no? ¿Cómo lo llaman ahora? El que rige Cajamarca. Gobernador regional, sí. Gobernador regional. Gobernador regional. Región Cajamarca, no me salía nada. Tengo yo aquí tantos nombres en la cabeza que ya... el gobernador, el gobierno... y es el gobernador el que corresponde a estas cosas. Hay una riqueza inmensa y hay que invertir porque el turismo, si queremos tener turismo, que es la fábrica que no echa humos, que no contamina y que produce mucho y que podrían tener toda esa zona nuestra de Chota, conservando nuestras tradiciones, conservando nuestras costumbres, conservando nuestra alimentación, el cuy, como te he dicho en otros programas, hecho con distinta forma, manera, con maní, con salsa de maní, cortado en trocitos como si fuera pollo bróster, etcétera, etcétera, y el frito tradicional o el cocido, etcétera, etcétera,
con la papita rica, con nuestro ají rico, el caldo verde precioso, en esas, que algunos estamos avergonzando, en esas casas de adobe, conservado bien limpias, ¿no? Y por dentro con cal para que no haya epidemias, etcétera, etcétera. Y con techos de paja y debajo, porque no entre agua, pues se puede poner ese tipo ya de calamina buena para que no entre la... Pero para que se vea el exterior de paja, lo que eran las casas en esa época, es tipo hoteles, tipo bungalows, etcétera, etcétera, y cerquita, que está uno de otro ahí, todo el circuito de 60 restos arqueológicos, 60 lugares que se puede visitar, y con unas combis que te llevan a tal hora, con rapidez, con carreteras bien preparadas, y conservando la naturaleza, etcétera, etcétera, y nuestras costumbres, pues había una riqueza impresionante en Chota que podría vivir todo el campesinado de Chota, gran parte, porque se necesitan huevos, hay que tener gallinas, ¿no? Sí, sí. Hay que tener gallina, se necesita papa, hay que sembrar papa, se necesita maíz, hay que sembrar maíz, se necesita verdura, hay que sembrar verduras, frutales, etcétera, etcétera, ¿no? O yuco, o el trigo, o la cebada, etcétera, etcétera, ¿no? Otros productos, la racacha, en fin, todos esos productos tan ricos con el cual se compone la cocina chotana, ¿no? Exactamente. Bien, padre. Permítanos hacer una pausa para seguir comentando, y usted ha puesto ahí ya el procedimiento también de lo que genera la importancia de la agricultura en esta parte del país. Padre Severiano, seguimos nosotros entendiendo, escuchando, aprendiendo esta posición, identificando las tradiciones, cómo se vivía en estos grupos humanos en esta serranía, en la parte norte de nuestro país. Así es. Y vamos un poco a hacer un pequeño resumen, por si acaso alguno ha llegado tarde. El cacique principal de la Guaranga de Bambamarca es Francisco Tantahuatay, que vamos a ver que a partir del primer cacique que conocemos, antes conocemos nosotros el de 1535 porque ha sido escrito precisamente en el documento que Francisco Pizarro le entrega a Melchor Verdugo cuando le entrega la provincia de Caxamarca, la encomienda de Caxamarca, de la provincia de Caxamarca, no Chota, perdón, no Guambos, la provincia de Caxamarca, a la cual, que se entra en la cabecita ya de los chotanos, pertenece Chota, que es un pueblo importantísimo en tiempo de incas, porque es límite ya con la provincia de Guambos. Bien, ahí tenemos que en 1535, con documentos ya que se encuentran en el Archivo de Indias, documento fundamental que le entrega la provincia de Caxamarca al encomendero Melchor Verdugo, pues el cacique de la Guaranga de Bambamarca es Francisco Tantahuatay. Y vemos también un documento del Archivo de Indias, cómo eran las sucesiones, porque está Francisco Tantahuatay, 30 años después, Francisco Tantahuatay, 90 años después, 122 años, Francisco Tantahuatay, porque se pasaba de padres a hijos, y los padres solían poner el mismo nombre a sus hijos, y por supuesto su mismo apellido. Entonces, el documento del Archivo de Indias, en cuanto a las leyes del cacicazgo, dice que se guarde la costumbre de la sucesión de los cacicazgos. Desde el descubrimiento de las Indias se ha estado en posesión y costumbre que en los cacicazgos sucedan los hijos a sus padres. Mandamos que en esto no se haga novedad y los virreyes, audiencias y gobernadores no tengan arbitrio en quitarlos a unos y darlos a otros, dejando la sucesión al antiguo derecho y costumbre. Entonces después tenemos que en 1535 pues ya es un hijo mayor, documento de Archivo de Indias en Justicia 1063, igualmente cacique Tantahuatay. 31 años después, igual, el cacique, otro documento de Indias que hemos visto en tiempos de la visita y la revisita del doctor Cuenca, 1566, el cacique de Bambamarca, Francisco Tantahuatay.
Y seguimos adelante, 126 años después, el cacique, en documentos que hemos visto, pues Francisco Tantahuatay. Y estábamos hablando de que la historia es madre, maestra, y nos abre en la inteligencia para mostrar nuestra historia y nuestros centros arqueológicos y cómo se alimentaban nuestros antiguos pobladores y se siguen alimentando y bien alimentados los pobladores de Chota ahora. La papa, la racacha, etcétera, etcétera. Todos esos cultivos que hay, con algunos sí son de tipo ya europeo, pero otros se siguen manteniendo. Y hablaba de cómo se puede hacer turismo con más de 60 zonas arqueológicas que hay ya descubiertas por un amigo. Que si les interesa a las autoridades, pues se le puede decir, mira, este tiene los restos arqueológicos, se arma un proyecto y se van descubriendo, se ponen. Y recuerdo ahora, fíjate, hablando de todo de esto, cómo se podía dar de alimentación a tanto y tanto turista que debería venir primero del Perú para conocer la riqueza de Chota y después del resto del mundo, como recuerdo la primera vez que fui yo a conocer la selva. Me llevaba en Chota 2 o 3 años o 4, no sé, y yo quería conocer la selva, a ver cómo era, y me fui a Iquitos, allí estaban los agustinos, me fui a Iquitos con el padre Roberto Armas, que está ahora en Chota. Recuerdo el padre Roberto y otros 2 sacerdotes más, 4 sacerdotes fuimos. Y recuerdo que allí nos llevaban, claro, ibas en barca, río, bueno, y allí selva. Bueno, ahora vamos a conocer un poblado indígena, decía, ¿no? Nos llevaban. Y yo sospechaba, ¿cómo van a ver los indios allí tal como están? Claro, ¿qué ocurría? Que les pasaban, entonces, no había móviles en esa época, fue el año 80, pero ya tenían, mira, a tal hora más o menos tenéis que estar preparados. Y se pintaban, los pobladores que estaban ahí se pintaban a tipo indio antiguo, cogían las flechas, el taparrabos y todas esas cosas, y entonces, mira, los indios como antiguamente, la flecha, el lenguaje también empleaban, porque sabían el lenguaje antiguo también ellos, ¿no? Pues, y nosotros no tenemos que hacer eso, nada en Chota. Yo voy por el campo, sí, cuando van a la ciudad llevan ya los Nike, las zapatillas, no sé qué, pero yo veo que cuando van a sus chacras, yo hace ya mucho tiempo que salí de Chota, el 2012 en el mes de enero, el 5 de enero del 2012, ya son muchos años, son 13 años, ¿no? Imagino que sigue igual, ¿no? Los yanquis típicos. Y mucha gente iba descalza, incluso andando. O sea, pero lo van porque es una costumbre, porque se sienten mejor así. No es porque sea ni pobre ni rico. Eso son formas de ser, forma de esto, y es tan digno como cualquiera. Entonces, todo eso, a uno que viene de otra población, del mismo Perú, mira, son auténticos, así viven y se sienten orgullosos de vivir así. Y llevan su poncho y llevan su machete al y porque lo llevan para el trabajo, y para defenderse a un animalito, alguna culebra o serpiente que puede salir por ahí en cualquier parte, o un animal rabioso, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Pues y las comidas típicas a los que voy. Y en casas típicas. Ahora yo he visto que lo que era adobe, que después somos nosotros la cocina, como había que tener limpieza, y le poníamos por dentro, recubierta de barro, no de cemento ni de yeso. Nosotros hemos querido conservarla, las cocinas mejoradas, pues ya algunas han puesto ya yeso, bueno, van a mejorar. Pero si el barro, después con un pellejito de carnero, le das en cal viva, le das para que ahí las moscas y los insectos y todas esas cosas de bichos que a veces son un poco sucios y peligrosos, pues se evitan, ¿no? Pues todo eso podía servir de cocinas que vieran y cómo se cultivan cómo se producen los cuyes, se reproducen, cómo se tienen, qué hierba comen. Mira, y este es cuy, y así se cocina de varias formas. Y lo mismo, mira, aquí tenemos mis gallinitas, estos huevos que van a comer, no están allí del pescado que usted le echa, que sabe, los huevos aquí en Chiclayo no saben a huevos, saben a pescado, parece que está comiendo uno pescado, el olor del huevo, ¿no? Frito, etcétera, etcétera. Pues o el caldito verde
que me gusta a mí tanto, o esa sopa rica que le echan y esos trocitos de gallina tan rico, tan sabroso que lo hacen, o el cuy preparado, o los higaditos de cuy, etcétera, etcétera, ¿no? Una chochoca con gallina. La chochoca, me falta la chochoca. Esa decía yo. ¿Y qué le llamo? Fíjate, estaba yo hablando, sí, de la gallina, pero no me acordaba cómo era, si era con fideo. A mí no me gusta con fideo, a mí me gusta con chochoca. Con chochoca. Es la auténtica, del maíz, chochoca de maíz, no Así que venga es. de otra cosa, chochoca de maíz, ¿no? Que es rico. Pues ves, ahí tenemos un desarrollo con la riqueza que nos han dejado nuestros antiguos, ¿no? Y es descubrirle al mundo la gran riqueza de Chota de ayer, de hoy y de siempre, ¿no? Sí. Ese es un proyecto que yo, pues de aquí, desde estas ondas de Radio Santa Mónica, que Santa Mónica es cultura, Santa Mónica es progreso, y por supuesto lo que trabajamos y colaboramos con Radio Santa Mónica, siempre queremos llevar esta palabra amiga de abrir la mente, abrir el corazón, y impulsar y dar un empujón, que ha sido siempre nuestra idea. Padre, no que no se quede con las manos cruzadas, sino que empuje. Claro, Sí, y en ese sentido iríamos ya pensando en dejar en claro esta tesis, esta nueva investigación sobre la Fundación de Chota, que estamos casi a 2 meses y medio para celebrar un aniversario, porque es en noviembre, ¿no? Así es. ¿Qué se puede hacer desde su lado? ¿Qué ha pensado, padre? A ver, vamos poniendo en agenda. Bueno, yo lo mío es educar y con documentos. Mire, esto es la historia de Chota, es esta. Yo lo que no tengo es la fecha, pero sí no pasa nada, puede ser 1 de noviembre, no pasa nada. Lo que sí estoy claro que no es 1552, está entre el 40 y el 48, pero tampoco puedo poner una fecha, hay que seguir investigando, tenemos un documento muy difícil porque yo he ido al archivo de Indias, mandé un documento estando en Chota, cuando llegaron el primer FAS de Chota, mandé un FAS y efectivamente cuando yo fui a Sevilla, al archivo de Indias, soy fulano de tal, Severiano de Cáceres, yo envié un FAS. ¿Cómo se llama usted? Y me mostraron el FAS que yo envié desde Chota. Por el año 90, cuando pusieron los 96, creo que los primeros, cuando nos pusieron los teléfonos, que creo que fue por la fiesta de la Virgen de la Inmaculada, de la patrona de Chota, unos meses antes. La Inmaculada creo que fue en octubre. No sé si fue del 96 o 97, estoy dudando. Ahí fue cuando los teléfonos, aquellos que se daba de vuelta, que no escuchabas nada, que después le metían la clavija y no podías hablar con nadie, de repente pasamos al teléfono automático, que podías hablar. Hablaba yo con mi madre, me acuerdo, fíjate, hablé con mi madre desde, según se sube por Irak, arriba, la otra comunidad que está ahí arriba, después de... Chororco, no, Sitacucho, por Iraca, hacia... Cadmalca, más a la izquierda. Lanchebamba. Lanchebamba, allí en la placita de Lanchebamba, había una señora que tenía como una pequeña tiendita pequeña, y allí tenía una bodeguita y una placa solar, y tenía en una ventanita chiquitita, allí tenía el teléfono, lo tenía atado con cadenas, y allí se podía llamar. Y se metían monedas, soles. Sí. Y yo fui allí a una visita, entonces llegué temprano y digo, voy a llamar a mi madre, como son 7 horas, que son ahora, más tarde, pues en esa época eran 6, voy a llamar, voy a darle una sorpresa. Y dije, pero hijo, ¿estás en Madrid? Mire, madre, estoy en el 5º pino de Chota, para que usted se me vea aquí. Entonces, no sé, creo que no llegaba a la carretera por ahí todavía en ese año. No estoy dudando, no recuerdo bien. Ya no recuerdo si llegaba a la carretera o no. ¿Aún? Pero fue en 96, 97. Sí, bien, allí a Lanchebamba. Estuve hablando, fíjate, con con mi tierra aquí en Extremadura, que estoy ahora también de vacaciones, con mi familia, y resulta que me escuchaba como si yo estuviera, mira, parece que estás al ladito, parece que estás aquí conmigo hablando, me decía mi madre, te escucho como si estuvieras aquí a mi lado, me decía mi madre, ¿no? Qué bueno, ¿no? Como el progreso de una cosa a otra, ¿no? Que van los teléfonos, como es cuánto ha avanzado la cosa. Bien, pues bien, padre. todo esto tiene que avanzar también. Y a lo que tú ibas es eso, impulsar. Y lo mío, que tú decías, es pues buscar documentos, hablar, como estamos hablando a través de Santa Mónica, y digo, esto están documentos, no me estoy inventando nada, no se inventa nada, no es que dice no es que me quiero yo sacar una tesis y aquí me invento, y tengo el documento metido en el banco. Sí, tráigalo del banco, saca una copia si lo tiene en el banco. ¿Por qué no saca una copia? O tendré una copia. Pues acaso se me pierde el banco, me la roban, ¿no?
Sí, pues. Va uno allí a robar el banco y se lleva el acta de fundación de Chota. Pues bien, esas bien. cosas es la que nos toca hacer, ¿no? Cultura, con documentación, base histórica, base real. ¿Qué es lo que dice el Archivo Nacional del Perú? Dice, si tú quieres hablar de historia, si tú quieres hacer una historia verdadera, pierde muchísimo tiempo de tu vida en los archivos. Ahí está la verdadera historia. Bien, excelente, padre Severiano. Hoy, a propósito del cacique de Bambamarca, pero residente en Chota, y todo ese proceso, esas tradiciones, los grupos humanos que se iban forjando, pues con diferentes manifestaciones. Sabemos pues que aquí en nuestra parte, en la serranía, siempre ha sido la caza, seguramente para los de la costa la pesca, pero en fin, vamos conociendo y hemos terminado, fíjese, con lo que usted ha manifestado, ¿no? Los procesos de formación hasta quedarnos con esa preparación de los alimentos ya de la agricultura, hablando pues de los platos que hoy disfrutamos, cómo ha pasado el periodo de vida, ¿no? Bien, padre Seve, como siempre, un gusto escucharle aquí y gracias por su aporte a nuestra historia, a nuestra cultura chotana. Será hasta el próximo programa. Con mucho gusto y alegría para vosotros, amigos de Radio Santa Mónica, oyentes y para el pueblo de Chota. Un abrazo cariñoso para todos. Feliz día. Que disfruten. Gracias. Igual manera para usted. Terminamos así nuestro programa Conexión Directa en el magazine Al Ritmo de la Mañana. Gracias también a todos ustedes por habernos escuchado. Dios mediante será hasta mañana. Buenos días. Amante de la historia y la religión. Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres.